Bueno, yo corrijo, la etiqueta es Elías Jagua a la una. Que bueno, esas cosas pasan Que a hubo veces. un debate protagónico No, aquí con respecto al tema de la etiqueta. de la Y etiqueta. bueno, también quiero que me ayuden aquí con el Instagram, que se me desconectó. Pero bueno, Elías, te dejaba una pregunta pendiente y tiene que ver con el dilema que se puede estar planteando. Mantenimiento del poder versus peligro de una invasión. Es decir, si se provoca, si el mantenimiento del poder puede ser un elemento que los ponga a pensar ustedes en que eso sería a costa de una invasión. A ver, en primer lugar, como patriotas, nosotros no podemos aceptar que a Venezuela se le imponga un presidente desde el extranjero. Y ese es un principio básico, Vladimir. Allí se juega la dignidad de una nación, se juega la historia de este país y de su independencia, legada por Simón Bolívar y nuestros libertadores. O sea, a partir de un chantaje, de una amenaza, un país no puede decidir su destino. Venezuela, el presidente Nicolás Maduro ha dicho que es un hombre que sabe interpretar los momentos políticos y ha insistido en el diálogo con el gobierno de los Estados Unidos, ha insistido en el diálogo con la oposición venezolana, y lo cito textualmente, agenda abierta en el marco de la Constitución. Yo creo que ese es el principio básico que hoy debemos acompañar quienes somos revolucionarios y revolucionarias al compañero presidente Nicolás Maduro. Un diálogo con agenda abierta en el marco de la Constitución, de la independencia y de la dignidad nacional para evitar una guerra, para evitar una intervención. Esa es nuestra posición. Ahora, ayer, por ejemplo, su programa, Diosdado Cabello, así como a John Bolton se le vio en una libreta hablar de 5.000 tropas, que posiblemente podrían ser o escribir esa nota pues de 5.000 tropas que posiblemente podrían tener que ver con la situación venezolana. Diosdado Cabello también dejó ver ayer una libretica que decía 2 millones de milicianos. O sea, estamos en ese planteamiento hoy. O sea, eso sería el desideratum aquí en Venezuela. Mira, un país tiene la obligación y el deber de prepararse para la defensa de su territorio. Que ciertamente, Vladimir, y hay que, está la historia reciente de Libia, de Siria, las tropas norteamericanas o lo que se llaman ahora los mercenarios y los contratistas, no vienen precisamente a implantar la libertad, ¿no? Sino vienen en una actitud de saqueo, de violación, de destrucción, y por lo tanto, llegada la hora que no queremos, ¿no? Y ese escenario inevitable, el pueblo tendrá que garantizar la defensa de sus comunidades, de su territorio, ¿no? De la vida de su familia, de la vida de su comunidad. ¿Y qué hacer Por para eso no llegar tenemos a que eso? evitar eso. ¿Cómo hacer para llegar a eso? Me imagino que eso pasa por un proceso que no puede ser un largo proceso en el tiempo, sino un proceso rápido de negociación. Diálogo con agenda abierta en el marco de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Palabra negociación, ¿no te gusta? ¿No Aprovechar, es más concreta? no hay problema, pues. Diálogo, negociación, acuerdo, para el reconocimiento político mutuo, la coexistencia pacífica entre todos los actores, un plan de emergencia, de recuperación económica, antiinflacionario, un plan de levantamiento de la producción, de expansión de las potencialidades productivas del país y de los sistemas de protección social, de los derechos sociales de nuestro pueblo. Venezuela tiene los recursos y las capacidades humanas como superar esta situación. Lo que requiere es paz y estabilidad política, ¿no? Y aprovechar las iniciativas de buena voluntad que se están presentando en este momento. Por ejemplo, hay que reconocer al gobierno de México, al gobierno del Uruguay, su valentía, su coraje, su honestidad, su respeto a la autodeterminación de Venezuela, de ofrecer, bueno, un espacio para el diálogo, para que se encuentre ya no solo la parte interna venezolana, los factores políticos venezolanos, sino que todos los actores de la comunidad internacional que quieran acompañar a Venezuela en cerrarle el camino a la guerra, en frenar los tambores de la guerra y encontrar un espacio para la recuperación desde la propia voluntad de nosotros los venezolanos y venezolanas, tenemos que agradecerlo, valorarlo y aprovecharlo. Pero eso pasa por resolver la cuestión del poder.
La oposición está planteando una transición, está planteando que se convoque a elecciones de acuerdo a lo que pauta la Constitución. Y bueno, desde fuera también hay propuestas como las de Pepe Mujica, bueno, de que se cuente todo el mundo. A ver, los elementos del diálogo, especialmente en mi condición de dirigente nacional del Partido Socialista, de la Revolución Venezolana, yo no me gusta hablarlos públicamente porque condiciona, mediatiza lo que puedan estar haciendo efectivamente los compañeros y compañeras que tienen hoy la responsabilidad de construir esos caminos de comunicación, de diálogo, ¿no? Yo no quisiera meterme en el fondo del asunto, sino, o más bien en los temas. En el fondo sí, el fondo es sentarse y lograr un acuerdo de reconocimiento. La experiencia del 2002, del 2003, 2004, es una experiencia positiva, que fue la mesa de diálogo, negociación, como tú dices, y acuerdo. Y se llegaron a unos acuerdos que conllevaron al referéndum revocatorio del año 2004 y que abrió un periodo de estabilidad política, de crecimiento económico, de prosperidad social, de ampliación de los derechos democráticos desde el 2004 hasta el 2013, cuando nuevamente la oposición rompe las reglas del juego constitucional, desconociendo la elección del 14 de abril que hubo que realizarse tras el fallecimiento del comandante Chávez. Yo creo que esa es la apuesta. El escenario 2003-2004, un consenso básico sobre determinados aspectos que permita la coexistencia pacífica. Pero mucho más allá de la coyuntura, Vladimir, creo que se impone una visión estratégica del país para este siglo. Yo no creo en el aplastamiento ni que nos van a aplastar a nosotros. El chavismo es una fuerza histórica, con un proyecto, con un programa, con una idea, con una pasión, con una organización territorial como nunca antes había tenido partido alguno en Venezuela, salvo Acción Democrática como antecedente, ¿no? Y que está en pleno vigor, no está acabado, no está muerto. No nos van a poder aplastar, no nos van a poder desaparecer. Nosotros no queremos aplastar ni desaparecer a los opositores. Entonces tenemos que construir un espacio para ver un país donde quepamos todos, con justicia, con dignidad, un país donde nos pongamos de acuerdo. Y mira, aquí la garantía del derecho a la educación, al derecho a la educación, a la salud, a la vivienda, a los derechos sociales integrales, un país con manejo soberano de sus recursos naturales, del petróleo, un país con una Fuerza Armada Nacional unificada y como garante de la independencia, de la integridad territorial de nuestro país, un país con independencia política cotidiana. Ese es el país que corresponde al proyecto de independencia que nos legó Simón Bolívar. ¿Por qué no se construyó así en estos 20 años? El chavismo ha tenido mayoría, mira, tiene mayoría de gobernación, ha tenido mayoría de alcaldía, ha tenido amplio respaldo. La responsabilidad de las dos partes. Aquí ha habido desconocimiento. A Hugo Chávez se le desconoció en el 2002 mediante un golpe de Estado y luego un sabotaje petrolero. Y a Nicolás Maduro se le desconoció en el 2013. De manera que cuando nos desconocemos o cuando nos desconocen, bueno, viene este sufrimiento para el pueblo venezolano, que al fin de cuentas es el que está. Y el gobierno desconoció, afectado. De alguna forma se quiso desconocer el triunfo de la asamblea, de la oposición en la asamblea. En el año 2015 se buscó la forma, subterfugio del desacato, pues, y a ver, por ejemplo, la historia tiene que ser contada. No, Nicolás Maduro reconoció la victoria de la oposición en la Asamblea Nacional. El 5 de enero del año 2016 estábamos todos allí, la fracción parlamentaria del Gran Polo Patriótico, juramentándonos ante Henry Ramos Alú. El presidente Nicolás Maduro fue el 15 de enero a presentar su memoria y cuenta ante la Asamblea Nacional. Luego vino el plazo para sacar a Nicolás Maduro en los próximos 6 meses, al margen de las competencias de la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional en Venezuela no tiene ni una sola posibilidad de sacar al presidente de la República. Aquí en Venezuela, los únicos que podemos sacar a un presidente o elegir un presidente somos los venezolanos y venezolanas mediante elecciones. Ese es el espíritu de la democracia participativa y protagónica que tú y yo consagramos en la Constitución del 99. Ahora, te digo, yo no voy a decir, como te lo dije anteriormente, que nosotros no hayamos caído en una dinámica de confrontación y provocación que tal vez pudimos haber evitado. Pero ya, dado el momento en que estamos, bueno, hay que hacerlo. Tenemos que intentar hacerlo. Ajá, ahora, Elías, por el bien del pueblo venezolano. Ayer decía aquí Jesús Seguía
que... Lo vi. Ajá, tú lo viste. Y él decía pues que Buen hoy análisis. el gobierno del presidente Nicolás Maduro está contra las cuerdas. Yo quiero que analicemos eso al regreso. Ese es un error. Ya Pensar venimos. eso es un error. Vamos a analizarlo en profundidad al regreso con Elías Jagua. Nuestra etiqueta, Elías Jagua a la 1. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @Globovisión. En Instagram, @Globovisión. En Facebook, Globovisión. En Telegram, Globovisión Piso Oficial. Si quieres volver a ver este y todos los programas de Globovisión, visítanos y suscríbete a nuestro canal de YouTube. Soy Globovisión.